Buenas noches, estimado público, estimados presidentes de las diferentes organizaciones públicas y privadas, estimados y estimados rectores y rectores de universidades públicas y privadas, estimados gerentes, estimados estudiantes a nivel de pregrado, posgrado y a nivel doctoral, estimados colegas planificadores. Les hablo una vez más el doctor Pastor Daniel desde Puerto Ordaz, Estado Bolívar, Venezuela, profesor titular de la Universidad de Guayana. Tengo el honor de grabar en la noche de hoy el video 726 sobre la inteligencia emocional fundamentada en la fe. Porque es importante hacer referencia en la actuación del ser humano como inteligente emocional. Yo estoy grabando este video de acuerdo a la conferencia en la mañana de hoy impartida por el reverendo Félix González en el Centro Evangelístico Puerto Ordaz. Me llamó la atención en su forma como desarrolló el discurso cristiano, indudablemente basado en la Biblia, basado en su experiencia y basado en, en esa toma del Espíritu Santo en su guía para desarrollar dicho mensaje. El predicador Félix González utilizó lo que es la inteligencia emocional. Muchas veces pensamos, y uno como estudioso, como académico, uno cree muchas veces que la inteligencia emocional está en los libros. Mientras más estudios se tenga, más inteligencia emocional desarrollada. Y eso es una falacia, porque la inteligencia emocional que está en el ser humano tiene que estar fundamentada, como le explicaba el predicador Félix González, tiene que estar fundamentada en la fe. Una fe que permite que el ser humano se sienta fortalecido. Y colocaba algunos ejemplos coloquiales del ser humano, por ejemplo, que a veces dicen cosas, hoy no es mi día, estoy un poco salado, no es para mí, he tenido mala suerte, y así una cantidad de ejemplos que utiliza mucho el ser humano. Es una demostración de que no está en él la inteligencia emocional. Entonces él explicaba y desarrollaba que esa inteligencia emocional está fundamentada en la fe. ¿En qué sentido? Lo explicaba Félix González, está fundamentada en la fe. En primer lugar, en la Biblia, basado en la Biblia, que es la alimentación fundamental en el ser humano. Le permite ser, en verdad, una persona con una alta inteligencia emocional. En segundo lugar, fundamentada en la oración. En tercer lugar, fundamentada en esa gran fe que tiene que tener en Dios. Esos son tres variables, tres elementos que hacen que el ser humano desarrolle una alta inteligencia emocional, indudablemente fundamental en la fe. Y muchos no se dan cuenta, por eso es que el ser humano a veces está triste, está nostálgico, está deprimido y así muchas cosas, porque esa inteligencia emocional la ha perdido. La ha perdido porque ahí lo demuestra, como le explicaba el predicador Félix González, se ha alejado de Dios. No busca a Dios, como debe ser, no se alimenta, no se fundamenta. Indudablemente esa fe, que es la certeza de lo que no se ve, esa fe que está en el ser humano, le permite desarrollar una mayor resiliencia,
luchar contra las adversidades que están en la vida. Y él explicaba que todo ser humano tenemos problemas. Son problemas que están en nosotros, y explicaba el predicador Félix González que todos tenemos problemas, pero esos problemas se los dejamos, los entregamos en la mano de Dios. Por eso es que mientras esa inteligencia emocional que está en nosotros, que está fundamentada en la fe, las cosas van a marchar bien. Y él explicaba que hay un error, que muchos piensan que cuando llegan a ser cristianos, que de otra forma su vida, piensan que los problemas se le van a acabar. Los problemas siempre van a estar en el ser humano, pero es importante que mantenga una inteligencia emocional fundamentada en la fe. Y eso me llamó la reflexión del predicador Félix González, como desarrolló de una manera muy académica dicho mensaje. Un mensaje que nos fortaleció a todos nosotros, que es la inteligencia emocional fundamentada en la fe. Por eso es que esa inteligencia emocional fundamentada en la fe es la capacidad de reconocer, comprender y gestionar las emociones a la luz de los principios espirituales. Esos principios espirituales que están en el ser humano. Capacidad de reconocer, comprender y gestionar las emociones a la luz de los principios espirituales. Busca alinear nuestras respuestas instintivas con el propósito divino, el propósito que viene de Dios. Por eso es que la inteligencia emocional se fundamenta en la parte divina, en la parte espiritual, en la parte bíblica, en la parte de la oración, en la parte de buscar y comunicarse con Dios. Y allí, como le explicaba el predicador, es que se logra una verdadera inteligencia emocional. Y eso me hizo pensar, me hizo reflexionar que no es que vamos, a veces que uno enseña inteligencia emocional basada en filosofía, en teoría, pero la verdadera inteligencia emocional la conseguimos cuando nos fundamentamos en los principios bíblicos, lo explicaba él, y cuando nos fundamentamos en la fe que viene de esa certeza de lo que no se ve, que tiene que estar en el ser humano. Por eso esta inteligencia emocional fundamental en la fe busca alinear nuestras respuestas instintivas con el propósito divino, con el propósito que viene de Dios, utilizando el dominio propio y la oración para encontrar el equilibrio frente a la adversidad. La oración que tiene que estar en todo ser humano, la oración que fortalece, la oración que te permite estar en comunicación con Dios, es allí el fundamento basado, bíblico, basado en la oración, que se logra una verdadera inteligencia emocional. Porque él explicaba los problemas, todos tenemos problemas, pero si tenemos ese fundamento, esa importancia, esa fe, las cosas están los problemas, pero no vamos a perder nuestra inteligencia emocional que nos permite luchar contra las adversidades y nos permite desarrollar una mayor resiliencia. Y esa explicación que daba el predicador Félix González en la mañana de hoy permitió que uno reflexionara, que uno se diera cuenta que la verdadera inteligencia emocional viene de lo alto, que la verdadera inteligencia emocional viene de la fe, que la verdadera inteligencia emocional en el ser humano viene de buscar a Dios en oración, de buscar a Dios en comunicación directa con Él. Por eso es que ahí se habla de pilares fundamentales de la inteligencia emocional cristiana. Tiene que existir en primer lugar un autoconocimiento, es decir, identificar lo que sentimos sin juzgamos, entendiendo que las emociones son señales. Las emociones son señales que están en el ser humano. En la fe, son señales. En la fe, esto es
complementa con la reflexión interior y lo fundamental de la Biblia, como lo dice el Salmo 139, que invita a Dios a examinar nuestro corazón. Invitando que Dios examine nuestro corazón. Y eso, basado en la Biblia, permite que si Dios nos examina, ve cómo estamos nosotros, si nos permite interactuar y llenarnos de fe, nuestra inteligencia emocional nos permite crecer y nos permite ayudar a otros. Porque, como él explicaba, todos tenemos problemas, pero tratamos de solucionar dicho problema con la fundamentación en la fe, con la fundamentación en la Biblia, con la fundamentación en la oración y fundamentación en esa comunicación con Dios. Por eso se habla de un autoconocimiento, repito, que de identificar lo que sentimos sin juzgamos, entendiendo que las emociones son señales en la fe. Esto se complementa con la reflexión, como lo dice el Salmo 139, repito, que invita a Dios a examinar nuestro corazón. En segundo lugar, tiene que existir una autorregulación, un dominio propio en nosotros. Esa autorregulación, ese dominio propio que tiene que estar en toda persona, no se consigue en la parte académica, no se consigue con la experiencia, sino en verdad que el ser humano tenga una transformación espiritual para poder en verdad mantener una inteligencia emocional. Necesariamente se hace que esta autorregulación o el dominio propio que existe en la persona, elegir cómo responder en lugar de reaccionar impulsivamente. ¿Cómo se puede responder? El mejor de reaccionar impulsivamente es perder la inteligencia emocional. Si reaccionamos impulsivamente porque no tenemos fe, porque no estamos fundamentados en las cosas de Dios, porque no tenemos el Espíritu Santo en nosotros, esa autorregulación que tiene que estar nos hace perder la inteligencia emocional. No crean ustedes porque la persona sea evangélica, porque la persona ora, porque la persona, pero muchas veces no mantiene una inteligencia emocional. Quiere decir que no hay una integridad de esa persona con Dios, no hay una integridad, una sinceridad, y no irradia una verdadera inteligencia emocional, sino pocas emociones que están en él, que lo hacen, lo transmiten hacia las personas que están a su alrededor. Por eso es que esa autorregulación, como es el dominio propio de una persona, es elegir cómo responder en lugar de reaccionar impulsivamente. La fe lo fundamenta como un fruto del Espíritu Santo. Y así lo dice Gálatas 5:22, permitiendo pausar y entregar las cargas de Dios antes de tomar decisiones. Cuando le explicaba el predicador Félix González en la mañana de hoy, en el Centro Evangelístico de Ciudad Guayana, cuando estamos cargados de problemas, cuando hemos perdido el control, cuando entramos en desesperanza, todo se entrega a Dios para mantener esa inteligencia emocional. Por eso es que nos permite pausar y entregar las cargas a Dios antes de tomar ciertas decisiones. Antes de tomar ciertas decisiones, tenemos que confiar en Dios. Y eso le explicaba a él perfectamente. Tiene que existir esa inteligencia emocional basada, fundamentada en la fe, permite tener el ser humano una verdadera empatía, una sinceridad, una transparencia con lo demás, conectar con el dolor y la alegría del prójimo. Cuando tenemos esa inteligencia emocional, cuando tenemos esa parte espiritual, cuando mantenemos ese contacto con Dios, cuando tenemos una transformación, eso nos hace permitir mantener una empatía y comprender a nuestro prójimo, tenderle la mano a nuestro prójimo. Él quiso decir que si la persona no tiene una inteligencia emocional, es muy difícil que tienda la mano, pero cuando tiene una transformación,
cuando Dios ha renovado su vida, cuando en verdad tiene una transparencia, una integridad, siempre va a ser una persona cooperativa con las personas que lo necesitan. Por eso se fundamenta en el mantenimiento de amar al prójimo como a ti mismo, así dice la palabra de Dios, y actuar con la compasión que Jesús modeló en el Evangelio. Para que haya esa inteligencia emocional, indudablemente, además de la empatía, tiene que existir una motivación. Una persona altamente motivada, porque es una persona que siente seguridad, es una persona que ha sido renovada, es una persona que ha sido transformada. Y eso es lo que a veces pensamos, que la inteligencia emocional viene de manejar teoría, ¿no? La verdadera inteligencia emocional, fundamental en la fe, viene de Dios, viene con la actuación del Espíritu Santo en nuestras vidas, con la transformación y la renovación de ver las cosas totalmente diferentes. Por eso es que permite tener una alta motivación, dirigir nuestra energía hacia propósitos trascendentes y al servicio. La fe sostiene esta motivación en la esperanza y en el propósito divino para la vida. La fe permite tener esperanza en Dios. La fe permite que el ser humano tenga esperanza en lograr lo que tiene, lo que se ha propuesto en un momento determinado. Por eso es que la inteligencia emocional fundamental de la fe es el termómetro para ver cómo está actuando la persona y cómo puede conectarse. De manera que se hace necesario para que esa motivación, eh, esa inteligencia emocional fundamental en la fe, que el ser humano se vea transformado, tiene que existir en primer lugar una oración y entrega total a Dios, en un total conocimiento, transformar la ansiedad y el estrés en diálogo con Dios. Todos tenemos estrés, todos tenemos problemas, pero buscamos esa comunicación con Dios para que esa inteligencia emocional se pueda mantener en nosotros, que estemos llenos de energía, que estemos renovados, que estemos transformados. Y nos permite que esa ansiedad y ese estrés que está en el ser humano, en verdad, se pueda no desaparecer, pero se pueda equilibrar y estar allí, pero que no perjudica al ser humano. Por eso es que, como se aconseja en Filipenses 4, 6, 7, para reducir la reactividad emocional. Filipenses habla, la Biblia habla, cómo reactivar es para reducir o reactivar emocionalmente el ser humano. ¿Cómo puede ser renovado? Ahí está el fundamento lógico de, para el ser humano, de que tome como referencia, en primer lugar, no como referencia, sino como alimentación espiritual, la Santa Escritura, que habla perfectamente cuáles serían esos instrumentos para que el ser humano mantenga esa inteligencia emocional. Tiene que existir una renovación de la mente, un cambio mental de la persona, tiene que existir una alta capacidad intelectual de un punto de vista espiritual, porque no esa capacidad intelectual que viene de los libros, sino la Biblia habla también que el ser humano, Dios da sabiduría, da inteligencia y da conocimiento. Son tres conceptos que están totalmente integrados. Eso permite que, si está fundamentado en la fe, el ser humano mantenga esa inteligencia emocional y pueda ayudar a otros. Por eso es que la renovación de la mente es gestionar los pensamientos para evitar que las emociones tomen el control total, apoyándose en principios éticos y morales, como lo dice Romanos 12.2. El ser humano, esa renovación, transformación que tiene que estar en su mente, pero basado en principios bíblicos,
para apoyar en principio, para que pueda existir esa inteligencia emocional, permite que el ser humano mantenga una ética, mantenga unos valores, mantenga unos principios, mantenga una integridad y sea una persona que permita proyectar hacia otro su inteligencia, esa parte positiva que ayuda a crecer. Y uno lo observa en las mismas iglesias, muchos líderes, muchos cristianos que no tienen inteligencia emocional. Eso significa, hoy en día lo entiendo con esta prédica reflexiva que hizo el pastor Félix González, no tienen inteligencia emocional porque no está fundamentado la fe. Algo en ellos está fallando. Una persona que no tenga un rostro transparente, una persona que no sonría, una persona que no se comunica, una persona que todo le molesta, no tiene inteligencia emocional, porque se dejan atrapar con los problemas. Y eso es lo que él trataba de mostrar en la mañana de hoy, que no dejarse atrapar con los problemas, sino se puede vivir con los problemas, pero que no perdamos esa fe, ese contacto con Dios, para que esa inteligencia emocional que está en el ser humano, que está en el hermano, no se pierda en ningún momento. Por eso es que, por eso es que la inteligencia emocional que está en el ser humano permite que se puedan tomar ciertas decisiones positivas, que el ser humano pueda crecer, pero es necesario que se haga un autoanálisis, es necesario que la persona pueda pensar por qué no mejora o por qué actúa de una manera totalmente diferente. Se hace necesario entonces que el ser humano, para mantener esa inteligencia emocional, pueda no perder ese contacto en ningún momento con nuestro Dios. No perder en ningún momento la importancia como es la oración, como es alimentarse de la palabra de Dios. Se hace necesario entonces que la inteligencia emocional que está en el ser humano sirva de crecimiento, sirva de aporte, sirva como un bálsamo para el ser humano para actuar de una manera totalmente diferente. Se hace necesario entonces que, de acuerdo a la reflexión bíblica en la mañana de hoy, que la inteligencia emocional que está en el ser humano se mantenga prácticamente de una manera positiva, de una manera activa, de una manera reactiva, para entender bien cómo sería el fundamento principal del ser humano para actuar y para ayudar a otros. Porque si la persona no tiene inteligencia emocional, indiscutiblemente no se espera nada positivo de esa persona. Prácticamente lo que trae es problemas. Por eso es que la inteligencia, en este caso de la fe, dentro del discurso que se pueda manejar, la inteligencia o la fe, eh, aquel momento especulativo de reflexión teológica para profundizar la parte de la escritura de Dios. Necesariamente hay cuatro pilares de la inteligencia emocional, ampliamente reconocidos en el desarrollo personal y profesional, que en primer lugar la autoconciencia, la capacidad de reconocer y comprender las propias emociones. Hay que reconocer y comprender cómo son nuestras emociones. Pero si no tiene ese fundamento de la fe, esas emociones es como la nube, está y no está. Lo importante es que su inteligencia emocional, fundamental de fe, sean siempre, se mantengan usted. Cuando no lo tenga, algo está fallando. O está fallando por la oración, o está fallando la parte bíblica, o está fallando esa comunicación directa
que debe tener con nuestro Dios. Por eso es que debe existir una autoconciencia, que es la capacidad de reconocer y comprender las propias emociones. Es así como el impacto que tienen los pensamientos y acciones. Una autogestión, controlar las reacciones y canalizar los estados de ánimo de manera constructiva de cada ser humano. ¿Qué dice la Biblia sobre la inteligencia emocional? ¿Qué dice la Biblia sobre la inteligencia emocional? Fundamentos bíblicos de la inteligencia emocional, en Santiago 1, 19, 20, todos deben ser prontos para escuchar, lento para hablar y lento para enojarse, porque la ira humana no produce la justicia que Dios desea. Repito, que dice la Biblia según sobre la inteligencia emocional, leemos en Santiago 1, 19, 20. Todos deben ser prontos para escuchar, lento para hablar y lento para enojarse, porque la ira humana no produce la justicia que Dios desea. ¿Cuáles son los 4 tipos de inteligencia emocional? Podemos hablar de una inteligencia emocional en el modelo de habilidad de algunos actores, percibir emociones, por ejemplo, la habilidad de identificar y reconocer estados de ánimo de otra persona, expresiones faciales y lenguaje corporal en la persona. Eso es reconocer si en verdad tiene desarrollado esa inteligencia emocional. Usar emociones, la capacidad de utilizar las emociones para facilitar procesos de cognitivo como pensar, razonar, resolver problemas y priorizar tareas de manera creativa. Comprender emociones, la habilidad de desglosar y entender la información emocional compleja como ocurre en las emociones y cómo evoluciona. Manejar las emociones del ser humano, la capacidad de gestionar, regular y responder de forma adecuada las propias emociones que están en el ser humano. Por eso es que es importante que las emociones se pueden medir, se pueden controlar. Cuando no hay una inteligencia emocional en el ser humano, indudablemente que esas emociones fallan en todo momento. De manera que la enseñanza en la mañana de hoy fue muy positiva. Capté perfectamente el mensaje y lo llevé a lo que es la inteligencia emocional, que es una forma de lo que trataba de explicar el pastor Félix González en la mañana de hoy. Y creo que fue de mucha perspectiva para todos. Y complementó de que esa inteligencia emocional tiene que estar fundamentada en una visión holística que tiene que estar en el ser humano para ver y comprender todo lo que está a su alrededor, inclusive como visión holística hacerse un autoanálisis cómo está en ese momento y cómo actúa de una manera positiva ante el entorno. En conclusión, es importante que la inteligencia emocional, para que tenga éxito el ser humano y mantenga, esté fundamentada en la fe. Le doy las gracias al pastor Félix González por esa conferencia en la mañana de hoy, que creo que nos ha ayudado a todos a entender que la inteligencia emocional no está en los libros, la inteligencia emocional no está en ser doctor, la inteligencia emocional no está en ser ingeniero, la verdadera inteligencia emocional está fundamentada en la fe en 3 aspectos fundamentales, como es la oración, como es la palabra de Dios y como es la parte espiritual. Muy buenas